Hoy es el día de resurrección, así que nos sentimos felices de poder celebrar que tenemos vida en Cristo. Quiero invitarle a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 10. Hoy vamos a hablar sobre la resurrección desde nuestra espiritualidad. Juan 20, del 1 al 10, paso a leer con el énfasis que me gustaría darle. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Oremos, hermanos. Querido Dios, te damos gracias por darnos la bendición de escuchar tu palabra. Hoy queremos, Señor, que tú movilices nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero principalmente, Señor, que tú puedas cautivar e iluminar nuestra mente para que podamos comprender tus verdades y que podamos, Señor, ser transformados en nuestra perspectiva de vida y en nuestra espiritualidad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice que sin la resurrección es vana nuestra fe. Porque si Jesús solamente hubiese muerto, entonces nosotros tendríamos una fe histórica, pero no tendríamos una fe viva. Es justamente la resurrección la que hace posible que nuestra fe sea viva. Lo que la resurrección trae a nuestra vida es la posibilidad de confirmar que cada día, en cada caminar, en cada proceso hay una compañía, que en cada proceso hay una presencia, que en cada proceso de nuestra vida hay una comunión potente, especial, viva, que hace posible nuestra vida. Hermanos, tenemos que reconocer entonces que no todos los que se encuentran con la resurrección lo hacen desde la misma óptica. En verdad, no todos lo hacen desde la misma experiencia y no todos, por supuesto, lo hacen desde la misma espiritualidad. De hecho, para algunos la resurrección es una idea inimaginable, es una idea, es un hecho histórico para otros, y para otras personas es una experiencia misteriosa. Lo cierto es que la resurrección sí es algo histórico. La resurrección es algo misterioso y por supuesto que la resurrección es una idea inimaginable. Me parece sí que es un error pensar en explicar la resurrección como tan solo desde el punto de vista teológico, que tal vez es una de las caídas que nosotros tenemos, pensar solamente en la resurrección desde el punto de vista doctrinal o teológico, o desde el punto de vista sistemático. Porque la resurrección no solamente la tenemos que creer, también nosotros tenemos que experimentarla, nosotros tenemos que vivirla, tenemos que encarnarla, tenemos que comunicarla, porque es más algo que nosotros tengamos que comprender, es algo que yo tengo que comunicar, y por lo tanto yo para comunicar no se trata solamente de un mero aprendizaje. Para comunicar yo necesito de una experiencia. Entonces, a pesar de que muchos de nosotros podemos ser personas religiosas, yo me considero una persona religiosa, por supuesto, tendemos algunos de nosotros a ser bastante escépticos. Entonces yo puedo entender la actitud de los discípulos, la actitud de María Magdalena, la actitud de Pedro y Juan, al encontrarse con esta realidad asombrosa, misteriosa, inimaginable, como es la resurrección. La pregunta es: ¿cómo reaccionaríamos nosotros frente a un hecho misterioso y cómo reaccionaríamos nosotros frente a un hecho increíble?
Entonces a mí me gustaría ahondar en estas tres personalidades que fueron los testigos primeros de la resurrección de Cristo y cómo nosotros también vemos la resurrección desde nuestra espiritualidad. La primera cosa que yo tengo en el texto es el caso de María Magdalena. Y del versículo 1 al 3, yo creo que ella hace una declaración y tiene convicciones equivocadas. Mire lo que dice el versículo 1 al 3. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, no entró, corrió y fue a avisarle a Simón Pedro y a Juan y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde la han puesto. Esta declaración muestra efectivamente convicciones equivocadas. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. María Magdalena fue una mujer que tuvo su encuentro con Jesús y la verdad es que tiene una trayectoria muy oscura. Jesús le sanó y Jesús la liberó de una condición de endemoniada. 7 demonios, eso está en Lucas 8:2. No fue solamente una mujer liberada, ahora es diferente. Ella entendió que su liberación se tenía que traducir, dejando su pasado, se tenía que traducir en gratitud y en servicio a Jesús. Ella fue entonces una de las mujeres fieles al Señor hasta su muerte. Y ahora se encuentra con la resurrección. Ella parece ser una mujer de carácter decidido y como mujer tiene una mirada y una percepción y una sensibilidad bastante especial. Tiene una preocupación, pero también tiene una solución. El texto dice que ella dice: se han llevado del sepulcro al Señor. Cuando llegó, lo que vio desde afuera era que alguien, entre comillas, había quitado la piedra del sepulcro. El desconcierto entró a su corazón, la desazón entró a su corazón y no le permitió entonces ver más allá. No recordó. El texto más adelante dice que todos ellos, estos tres personajes, no entendieron la escritura y por lo tanto esto no le permitía ver más allá. Lo interesante es que ella estaba convencida de que los enemigos de Jesús habían profanado la tumba. Y esa fue su conclusión. Y esa fue una conclusión muy dogmática, muy cerrada. La opción de la resurrección simplemente no era una posibilidad para María Magdalena. Entonces, ¿qué es lo que ella hace? Ella corre y fue a dar la noticia, pero hace una declaración muy potente. Se han llevado del sepulcro al Señor. Eso salta a mis ojos cuando yo veo el texto. Su convicción en el Señor trascendía la resurrección. Ella consideraba a Jesús como el Señor de su vida. Ella consideraba a Jesús como el hombre más importante en su vida, como la persona más importante para él, o para ella. Su convicción trascendía, pasaba por alto la resurrección, y ahí está el error, porque eso generó en su corazón y en su mente convicciones equivocadas. Entonces quiero traerlo rápidamente a un pensamiento. Si nuestra declaración de señorío de Cristo no considera la fuerza y el poder y la veracidad de la resurrección, entonces nosotros no vamos a poder considerar lo sobrenatural y lo increíble como parte de nuestra espiritualidad. Yo puedo mantener toda mi vida una confesión en relación a Cristo como mi Señor, pero si yo no considero la resurrección como un hecho verdadero, entonces yo no voy a poder imaginar que Dios nos sorprenda con acciones increíbles en medio de nuestra historia. El punto es que podemos tener declaraciones correctas acerca de la espiritualidad, pero quiero rescatar algo aquí. El punto es que nosotros tenemos declaraciones correctas acerca de Cristo, pero convicciones equivocadas que serán desastrosas para nuestra espiritualidad. Lo interesante es que ella vuelve a la tumba. Esto es muy lindo. Ella vuelve a la tumba, detrás de ellos tenía dudas, pero se queda. Jesús la sorprende
Y esa es una historia que usted debe leer a partir del versículo 12 en adelante. ¿Le parece? Miren ahí después. Ella efectivamente duda, efectivamente tiene convicciones equivocadas, pero ella vuelve a la tumba. Versículo 12 en adelante. Muy bien. El segundo caso es el de Juan, que yo he titulado aquí en el segundo punto, entre entusiasmo y lejanía temerosa. Versículos 4 y 5 dice así: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Parece que Juan era más joven que Pedro, ¿cierto? Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan era muy joven. Lo que la Biblia nos enseña acerca del discípulo amado de Jesús es que era que Juan tenía un carácter introvertido. Era un hombre sencillo, pero de una tremenda capacidad para describir la vida de Jesús de manera muy diferente a los otros evangelios. Es muy interesante aquí notar la reacción de Juan. Primero camina, luego corre más rápido, lo que demuestra que Juan tenía cierto entusiasmo, cierta ansiedad, cierta necesidad de ver, de comprobar de que efectivamente habían llevado en el cuerpo de Jesús, o lo que María Magdalena decía. A él le cuentan algo increíble y él quiere verlo, él desea verlo, él necesita verlo, pero no se arriesga, porque su entusiasmo no le es suficiente. Entonces, lo lindo de este relato es que Juan escribe esto ya anciano, y él lo recuerda como si fuera ayer. Él dice, y corrían, dice el texto, y corrió más a prisa, y llegó primero, y bajándose a mirar, vio los lienzos. Él lo recuerda como si fuera ayer, un anciano escribiendo esta historia. Pero su entusiasmo no le alcanza para entrar. Quiero detenerme aquí, porque es así también en la vida cristiana, hermanos. Nuestro entusiasmo, nuestra ansiedad, nuestra necesidad de ver lo increíble no nos alcanza para entrar, no nos alcanza para creer y ser testigos de lo que Dios puede hacer en nuestra historia, en nuestra vida, y nos alcanza solamente para ver de lejos al Señor. Necesitamos un impulso de Dios, necesitamos un toque de Dios, porque nuestro entusiasmo por ver lo increíble no es suficiente para entrar. Entonces Juan es cercano a Jesús, pero no entra. Hay muchos de nosotros que podemos estar en esta dinámica de nuestra espiritualidad. Somos cercanos a Jesús, conocemos a Jesús, nos sentimos cerca de Jesús, pero no entramos, no nos alcanza para la fe, no participamos, no nos involucramos con lo que Dios puede hacer en nuestra historia. En su mente, en la mente de Juan, no cabe la más mínima idea de una resurrección, porque aún no ha entendido la Escritura. El texto es súper claro con eso. Hermanos, no basta el entusiasmo, no basta querer ver, nada de eso nos alcanza para la fe. El texto dice, lo lindo de esa historia, que el versículo 8 nos dice algo muy, muy precioso. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Si se dan cuenta, él no entra, pero de pronto viene Pedro y entra y ve lo que está pasando ahí. Y ese impulso hace que Juan también entre. Hermanos, Juan nos dice que al ver a Pedro entrar, él también vio y creyó. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces necesitamos un impulso de Dios. Nuestro entusiasmo no es suficiente, pero a veces necesitamos un impulso de Dios. Podemos ser usados podemos ser usados como Pedro, como el impulso de Dios para que otros como Juan, con una fe viva, abracen la verdad de la resurrección, aun cuando nosotros tengamos también nuestras propias dudas, que eso es lo que vamos a ver a continuación. El tercer caso es el de Pedro, que está en los versículos 6 al 10. Y Pedro busca pruebas y saca conclusiones tardías. Miren lo que dice el versículo 6 al versículo 10, y ahí vamos armando nuestra red. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Muchas pruebas por ahí. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura,
que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pedro fue llamado por Jesús a seguirle mientras Él era pescador. Él se rindió a Jesús y se reconoció como un hombre pecador, pero también pescador. Lo interesante aquí es que Jesús redimensiona su profesión, dándole la vocación de pescador de hombres. Hermanos, Juan se preocupó en explicar que Pedro también había llegado corriendo. No tenemos la explicación pero posiblemente, yo estoy casi seguro de eso, que Juan llegó primero porque Pedro era un poco más viejo, nada más por eso. Y lo interesante es que lo que él había visto desde afuera, desde lejos, Juan, lo que él simplemente había advertido como los lienzos, Pedro una vez dentro vio más que Juan. Vio el lienzo, vio el sudario enrollado y colocado en otra parte, vio pruebas que sugerían que no había sido una profanación. Pero se tarda en creer, Pedro se tarda en creer porque las pruebas no son suficientes para creer. Quiero detenerme aquí. Las evidencias de la resurrección de Cristo, aunque se demuestre científica e históricamente, hermanos, no será suficiente para creer, porque se cree en fe por la palabra de Dios. Esa es nuestra convicción y esa es nuestra confesión. Es por eso que dice que lo que se ve no es suficiente, sino que hay una comprensión de las Sagradas Escrituras. Por eso el texto dice, porque no entendieron las Escrituras, porque quien entiende las Escrituras y cree en fe por la palabra de Dios, entonces puede afirmar que Cristo ha resucitado. Juan nos cuenta, hermanos, que Pedro regresa confundido. Solamente menciona que él había creído más rápido y que Pedro estaba sacando aún conclusiones, porque Juan vio y creyó, pero Pedro se devuelve confundido. Y esto era porque los dos tenían el mismo problema, aunque uno haya creído un poco más rápido que el otro, no habían entendido la Escritura. Y este puede ser también nuestro problema. Quiero desafiarle ahora. Nosotros no debemos buscar nuestras respuestas de la fe en las evidencias científicas e históricas. Dios no necesita demostrar nada. Hermanos, nuestra fe no está basada en evidencias históricas, sino en la convicción que por medio de la fe tengo que lo que Dios dice es verdad y por lo tanto Cristo resucitó y vive para siempre. Entonces quiero agarrar estas tres cosas y desafiarnos a nosotros. Porque todos vieron las cosas que el Señor había arreglado para promover, para desafiar y para transformar la fe de cada uno de ellos. Pero es por medio de cada uno de ellos, de María Magdalena, de Juan y de Pedro, que Dios también nos invita a nosotros, que Dios también nos advierte y Dios nos desafía para nuestra espiritualidad. Con María Magdalena nos invita a que nuestra declaración del señorío de Cristo considere la resurrección, para que podamos considerar lo sobrenatural y lo increíble como parte de nuestra espiritualidad, para no perder nuestra capacidad de asombro a lo maravilloso que Dios puede hacer en nuestra historia. Con Juan nos advierte que nuestro entusiasmo y nuestra necesidad de ver lo increíble no nos alcanzará para ser testigos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Siempre necesitaremos el impulso de Dios. Entonces nuestra mejor oración es: Señor, dame, Señor, ese impulso de fe para verte a ti actuando en mi historia, en nuestra historia. Y con Pedro nos desafía a creer más allá de las evidencias. Aunque se demuestre científica e históricamente la resurrección de Cristo, no será suficiente para creer, porque nosotros somos desafiados a creer en fe por la palabra de Dios. Hermanos, Cristo resucitó y Él vive para siempre. Mi declaración y mi convicción clara es esta: Cristo resucitó de los muertos y Él vive para siempre. Mi entusiasmo y mi participación comprometida dice: Cristo resucitó de los muertos y vive para siempre. Mi fe, que no necesita evidencias para creer, declara hoy que Cristo resucitó
de los muertos y vive para siempre. Que el Señor nos ayude, que aun que nuestra espiritualidad tenga dudas, aun cuando nuestra espiritualidad se demore, aun cuando nuestra espiritualidad busque evidencias, que nosotros venga a nuestra vida este impulso de Dios para tener una experiencia con la resurrección y que finalmente nosotros entendamos de que esta fue puesta en nuestra vida para darnos vida y vida en abundancia para la gloria de Dios. Aleluya. Que el Señor nos pueda dar esta convicción que Cristo resucitó de los muertos y Él vive para siempre. ¿Oramos? Gracias, Señor, por darnos tu bendición. Gracias, Señor, porque tú hoy nos invitas a través de la experiencia de María Magdalena, de Juan y de Pedro, que tú nos invitas hoy a través de ellos a tener una experiencia real, una experiencia viva, una experiencia verdadera con tu resurrección. Ayúdanos, Padre, a poder entender esto en nuestra vida, a poder creer esto en nuestra vida y a poder contarlo y declararlo. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.